19:32. Somos pocos todavía, pero a ver si los que están conectados tienen alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario que hacer antes de arrancar. Silencio absoluto. ¿Alguna otra consulta, alguna duda? ¿Algo que quieran plantear? Profesor, buenas noches. Sí, Nadia, adelante. Yo te quería consultar porque mandé un mail el jueves pasado, antes del parcial, porque yo soy generación 2018 y se evalúa diferente a la 2020. Si teníamos que avisarle o Bedelía ya le dejaba constancia. Claro, Bedería avisa de qué generación son. Está, impecable, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda o planteo? Por lo que veo, cada vez somos menos. Ahora somos 24, o sea, menos nosotros dos, 22. Bueno, vamos a plantear el tema entonces de la clase de hoy. No sé si hay alguna duda sobre la clase pasada o alguna cuestión que quiera plantear de otra índole. Alicia, ¿se está viendo la placa? Se ve, sí, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a arrancar, que hoy es viernes y todos van a querer terminar temprano, incluyendo nosotros. La clase pasada empezamos a ver la segunda parte del programa, la que refiere al derecho colectivo, al derecho sindical. Y hoy vamos a analizar el primero de los pilares del derecho sindical, que es el tema de la libertad sindical. Recuerdan que en la clase pasada se advirtió, se mencionó, se resaltó que la libertad sindical, que el derecho colectivo, las relaciones colectivas de trabajo, se asientan sobre tres pilares o tres patas o tres elementos fundamentales, que son, por un lado, la libertad sindical y, en sentido más restringido, el derecho de asociación, o sea, el derecho de los trabajadores de unirse, de crear sindicatos. La segunda pata es el derecho a negociar, el derecho a celebrar convenios colectivos con las empresas. Y la tercera es la huelga, o sea, el derecho a adoptar medidas de conflicto, medidas de presión, de manera de tratar de convencer al empleador de que otorgue ventajas, beneficios, y de esa manera mejorar las condiciones de trabajo y de empleo. Derecho de asociación o libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, eso conforma lo que se llama un triángulo, que es, como decíamos al principio, las tres bases sobre las que se asientan las relaciones colectivas de trabajo, entendiendo por relaciones colectivas las relaciones que se traban entre organizaciones de trabajadores, con empresas o con cámaras empresariales y eventualmente el Estado ya sea como empleador o el Estado como árbitro, legislador, administrador y juez en el marco de las justamente relaciones que se traban entre estos sujetos de carácter colectivo. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el primero de esos pilares, que es la libertad sindical. Para eso ustedes ahí tienen en la placa la bibliografía. Este tema lo pueden leer en primer lugar en el libro de Hermida, Sindicatos en Libertad Sindical. Este es un libro de Fundación de Cultura Universitaria, de formato de bolsillo, es un libro
de formato chico, un libro de esos que son, digamos, de tamaño reducido, que yo diría que ese es un poco el libro que es el pilar o que es el más importante que se ha escrito en los últimos 30 años en materia justamente de sindicatos y de libertad sindical. Ahí tienen desarrollado las próximas 2 o 3 clases en cuanto a qué es la libertad sindical, qué es el derecho de asociación, qué derechos tienen los trabajadores y los sindicatos en el marco del convenio 87 de la OIT, etcétera, etcétera. Entonces, Sindicatos en Libertad Sindical de Armida es el libro más importante, que está bastante actualizado. Ese es el libro, está bastante actualizado porque si bien Armida falleció en el año 2011, este año se cumplen 10 años del fallecimiento de Armida, de todas formas fue actualizado por el hijo de él, por Martín, y hace algunos años, ahora no recuerdo cuánto, pero hace 4 o 5 años, y entonces es un libro que está actualizado. El segundo es Pla Rodríguez, el tomo 4, volumen 1, el tomo 4, volumen 1 de su curso de Derecho Laboral. Para la parte de la clase de hoy es un libro que sirve. Yo diría que para las próximas 2 clases sirve. Después está desactualizado cuando veamos el tema de la protección sindical. Pero para la parte de qué es la libertad sindical, qué es el derecho de asociación y cuál es su contenido, eso también lo pueden leer en el tomo 4, volumen 1 de Pla Rodríguez. Después también está el libro Derecho Sindical de Alfredo Villavicencio, que es un autor peruano, pero que es un libro de Fundación de Cultura, que es un libro muy, muy bueno, y que ahí también lo pueden leer, el tema de la libertad sindical, sobre todo desde la óptica de la OIT. Él ahí lo que, este autor peruano, Alfredo Villavicencio, lo que hace es estudiar el tema de los pronunciamientos que ha habido del Comité de Libertad Sindical, que es un órgano de la OIT, sobre justamente la interpretación del convenio 87, la interpretación del convenio 87 de la OIT. A esto hay que agregar también el libro Derecho del Trabajo, el tomo 4, ¿verdad?, de Juan Raso. ¿Verdad? El tomo 4 de Juan Raso Delgue, que ese es el tomo 4 apareció este año, es un libro de este año, que por lo tanto es, digamos, de todos estos es el más actualizado, que el tomo 4, Derecho del Trabajo, de Raso, aborda justamente la cuestión de todo el derecho sindical. En realidad este libro, el tomo 4, de Fundación de Cultura, aborda todos los temas de derecho sindical que vamos a ver de acá hasta fin de año. O sea que si alguno consigue ese libro trata el tema del derecho de sindicación, de la negociación colectiva y los convenios colectivos, y el tema de la huelga. O sea, todos los temas están tratados en el libro de Juan Raso Delgue. No sé si respecto de la bibliografía hay alguna cuestión que quieran preguntar o alguna cosa que quieran saber. Sí les advierto que para este tema tienen que leer necesariamente, tienen que leer, ¿verdad?, el convenio 87 de OIT. El convenio 87 de la OIT es la norma más importante de la OIT, pero es además la que regula justamente el tema de la libertad sindical. Y Uruguay es un país que no tiene ley de libertad sindical, o sea, no hay una norma legislativa. Sí vamos a ver que hay una norma que protege la libertad sindical, que regula lo que se llama el fuero, que regula lo que se llama la parte de la protección de la libertad sindical, que es la ley 17.940, que eso lo vamos a ver la otra semana. Pero en materia de cuál es el contenido del derecho de sindicación, cuál es el contenido de la libertad sindical, que implica qué dimensiones tiene la libertad sindical, eso hay que estudiarlo en el convenio 87 de la OIT. O sea que vayan leyendo o consiguiendo el convenio 87 de la OIT porque es una norma importante. No sé si hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta respecto a la bibliografía a utilizar para este tema. Profe, una consulta. Sí, Franco. En vía web se puede conseguir el convenio, ¿verdad? Por supuesto que sí. Está subido además a la página EVA del curso. Está subido a la página EVA y además lo pueden conseguir en esta página que ustedes tienen ahí puesta en la placa, en
www.ilo.org, que es la página de la OIT. Pero igual si ustedes en Google ponen convenio 87 OIT, lo bajan enseguida. Ese es el convenio más importante y que es más, yo los invitaría a que lo bajen ya en este momento, o que lo vayan mirando mientras, si alguno está en este momento atento a la clase, que lo vaya, además de Franco, Sí, yo estoy mirando. que lo vaya bajando ese convenio, porque es el que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. ¿Querías preguntar algo, Mariel? No, si son varios artículos, porque yo lo tengo abierto acá y me parecen como 20 artículos, ¿puede ser? No, el convenio 87, si mal no recuerdo, tiene 9 o 10. Ah, bien, capaz que sigue. Sí, después sigue protección de derechos de sindicación. Ojo que siempre los convenios de la OIT tienen todo un preámbulo, una parte como al estilo de, si uno leyera una ley completa, ¿verdad? A veces es como pasa con Entonces el decreto. mejor me fijo en Eva. Tiene 21 artículos, pero la parte importante son los primeros artículos. Los primeros 10. Claro, está bien. Los primeros 10 son los que refieren al tema de fondo. Todos los demás son artículos vinculados al tema de Procedimiento. Ahí está, denuncia, procedimiento, aplicación y todo lo demás, ¿no? Disposiciones provisorias para los países. Ahí está, perfecto. Ahí está, gracias por el recordatorio. En realidad creo que lo importante llega hasta el 9, ¿no? O hasta el 10. Hasta el 10 creo, sí. Hasta el 10, que es el Después que habla el sobre el tema de la legalidad, el respeto a la legalidad. Cecilia está muteada. Hasta el 11 sería estrictamente lo más importante. Ahí va, gracias. Perfecto, ahí va. Entonces, ese convenio es la norma más importante. A ver, esto que vamos a ver hoy, que es la libertad sindical, en un sentido amplio, puede ser entendido como todos los derechos y las libertades que tienen los sindicatos, y en un sentido amplio, entonces, lo que se llama el principio de libertad sindical incluye no solamente el derecho de crear un sindicato y el derecho a afiliarse a un sindicato y el derecho a desarrollar una actividad sindical, es una actividad de que otros colegas o compañeros de trabajo adhieran a la organización y también participen de las actividades del sindicato, de lo que se llama la acción gremial, o sea, las formas de actuación del sindicato para tratar de cumplir sus fines. O sea, en un sentido amplio abarca no solamente el derecho a crear el sindicato y el derecho a asociarse, sino también incluye el derecho a negociar y el derecho también a confrontar, o sea, el derecho de huelga. En un sentido más estricto, refiere al derecho de asociación, o sea, el derecho de los trabajadores de crear la organización, derecho a formar un sindicato y después el derecho a afiliarse a esa organización. El convenio 87, de acuerdo a la interpretación del Comité de Libertad Sindical, después vamos a ver que el Comité de Libertad Sindical es un órgano que se creó en la OIT. Esto ya lo mencionó Cecilia cuando dio la clase de la OIT, pero lo recordamos. La OIT creó en el año 51, en 1951, creó un órgano específico para atender en las quejas, en las denuncias que se presenten por parte de los sindicatos y por parte de las cámaras empresariales por presunta violación justamente de la libertad sindical. Entonces, la OIT creó un órgano especial para recibir las denuncias, o sea, las quejas que se presentan por presunta violación del Convenio 87, y de esa manera tener una visión especializada, una interpretación especializada de un órgano justamente que es de carácter tripartito, para atender las cuestiones vinculadas a la libertad sindical. Entonces, el convenio 87, que yo decía es el más importante, el convenio que es, sin lugar a dudas, el centro, el corazón de la OIT, lo que hace es reconocer en esos 10 artículos que mencionaba Cecilia, que lo mencionaba recién Mariel,
lo que hace es regular, si uno lo mira el convenio, básicamente lo que hace es regular el derecho de asociación. Pero la OIT ha interpretado, el Comité de Libertad Sindical ha interpretado que incluye no solamente el derecho de asociación, sino que con una visión amplia, una interpretación amplia, también incluye el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga. El derecho a la negociación colectiva, la OIT después lo regula en otros dos convenios, que son el 98, que lo vamos a ver la semana próxima cuando veamos la protección sindical, y ese convenio 98 regula la protección y regula también el derecho a la negociación colectiva. Y después lo regula más adelante en el convenio 154. Con lo cual el tema de negociación colectiva, si bien está para el Comité de Libertad Sindical, no está regulado a texto expreso, pero está implícitamente en el convenio 87, lo cierto es que, reitero, después otras normas de la OIT, que son el 98 y el 154, otros dos convenios, ampliaron, detallaron, complementaron la cuestión de la negociación colectiva, a tal punto que lo más importante no está en el 87, en materia de negociación, o sea, en materia de tratativas con las empresas para llegar a acuerdos, a convenios, está en el 98 y en el 154. Pero el Comité de Libertad Sindical, y esto es lo más importante, entiende de que no solamente está incluido en el concepto amplio de libertad sindical el derecho a asociarse y la negociación colectiva, sino también la huelga. Y esto sí es importante porque no hay ningún convenio de la OIT sobre huelga. Si ustedes revisan los 191 convenios, o 190 que tiene la OIT, ahora no me acuerdo si son 91, 191 o 190, de los casi 200 convenios que hay aprobados por la OIT, ninguno regula el derecho de huelga. Hay un convenio que es el de libertad sindical, que es el que vamos a estudiar en la clase de hoy, en las dos próximas clases. Hay otro convenio, que ya lo mencioné recién, el 98 y 154, sobre derecho de sindicación. Hay otro que es el 135, que después también vamos a ver, sobre representantes de los trabajadores, que incluye la cuestión vinculada a la protección de esos representantes de los trabajadores. Y vamos a ver después, la idea de representantes es, un poco, ya lo anticipamos ahora, la idea de los representantes es que en algunos sistemas, en algunos países, que no es el caso de Uruguay, no es una tradición en Uruguay, no es una costumbre en Uruguay, donde no hay sindicato, o a veces inclusive donde hay sindicato, pero en general es cuando no hay sindicato, hay a veces dentro de las empresas delegados de los trabajadores. O sea, en algunos lugares donde no hay sindicatos hay una tradición de que se nombran representantes o delegados del personal. Los trabajadores se reúnen y dicen, bueno, nuestra delegada de clase es Alicia, o es Cecilia, o es Franco, o es Mariel. Y no forman un sindicato, sino que lo que hay son representantes de los trabajadores. En algunos países hay las dos cosas, hay sindicatos y hay representantes. Bueno, hay un convenio que es el 135 que refiere al tema de los representantes. En definitiva, volviendo entonces al inicio, lo que vamos a ver hoy es la libertad sindical, pero la vamos a centrar, la vamos a limitar, la vamos a restringir al concepto de derecho de organizar, formar y crear sindicatos. O sea, lo vamos a analizar en la clase de hoy en un sentido más restrictivo, es decir, no incluyendo la negociación colectiva y la huelga, que eso lo vamos a ver dentro de algunas semanas, sino en la primera parte, que es el derecho de asociación. O sea, entendiendo por libertad sindical el derecho de asociación. Vieron que ahí en la placa, en el número 4 dice concepto de libertad sindical. Bueno, lo que vamos a analizar en el día de hoy y en las próximas dos clases es el concepto de libertad sindical en sentido estricto, que en sentido estricto significaría el derecho a organizarse, el derecho a formar sindicatos, el derecho a crear sindicatos en defensa de los intereses de los trabajadores, ¿verdad? El derecho a crear organizaciones profesionales, organizaciones laborales, sindicatos, gremios, en defensa de los intereses y de los derechos comunes de los trabajadores. Eso es un poco la idea. Ese derecho a crear organizaciones, a formar sindicatos, como dice ahí en la placa, está reconocido entonces en normas internacionales y en normas nacionales. A nivel internacional, lo más importante es lo que ya mencionamos varias veces, el convenio 87 de la OIT. Ese convenio más importante es el convenio
que es un poco el núcleo, el centro de la normativa de la OIT, y es un convenio ratificado por muchos países, incluyendo Uruguay. Uruguay ha ratificado este convenio, con lo cual puede decirse que ese convenio que mencionó Mariel, y que espero que ustedes lo bajen y lo lean, es ley interna dentro de Uruguay, o sea, es norma interna dentro del país. También el 98 refiere a esta materia, pero no refiere al derecho a asociarse, o el derecho a qué derechos tienen los trabajadores para crear el sindicato y una vez creado el sindicato, sino que refiere a un tema específico que es el de la protección de las personas que ejercen la libertad sindical. Eso lo vamos a dejar para dentro de algunas clases cuando veamos el tema de la protección. O sea, por ahora vamos a ver ahora el derecho y después vamos a ver cómo se protege ese derecho. Además de las normas de la OIT, como es obvio, hay muchas normas de Naciones Unidas y también normas de la OEA y normas de nivel regional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Interamericana de Garantías Sociales, el Pacto de San José de Costa Rica, en fin, hay cantidad de normas internacionales. Todas las normas que ustedes estudiaron o están estudiando en este momento en DIP, todo lo que están estudiando en Derecho Internacional Público, en cuanto a los grandes tratados sobre derechos humanos en el mundo, bueno, esos tratados casi todos mencionan, ¿verdad?, que los trabajadores tienen derecho a crear organizaciones, que los trabajadores tienen derecho a crear sindicatos, los trabajadores tienen derecho a unirse, a asociarse para crear sindicatos. Así como se reconoce el derecho de las personas a crear una iglesia para profesar una religión, o el derecho de las personas a asociarse y crear una empresa, una sociedad comercial, para llevar adelante, no sé, una carnicería, un hotel, un restaurante, no sé, o el derecho de las personas a asociarse para crear una asociación civil, para poner un club deportivo, yo qué sé, para crear, no sé, imagínense un club deportivo, como puede ser, no sé, el Banco República, Bohemios, la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿verdad?, que son asociaciones civiles, o para crear una fundación, o para crear cualquier tipo de persona jurídica de las que ustedes conocen, que son personas que se reúnen, ¿verdad?, y de esa manera lo que hacen es asociarse para llevar adelante un emprendimiento, un objetivo común, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Bueno, estas normas lo que hacen es reconocer que los trabajadores pueden unirse, pero no para un emprendimiento económico, sino para justamente desplegar adelante una serie de acciones que le permitan obtener una mejora en su condición laboral. Eso es un poco la idea del derecho de asociación. El derecho de asociación, en este caso, esto que estamos llamando libertad sindical, no es para crear una empresa y poner un restaurante o poner un supermercado, sino que es para que los trabajadores, al unirse, puedan, digamos así, equilibrar en cierto modo el poder de negociación con la empresa, y que las condiciones de trabajo no se pacten de manera individual, donde el empleador, teóricamente, en la mayoría de los casos, tiene más poder de negociación, y que de esta manera entonces, unidos, los trabajadores tengan una mayor potestad de negociar, mayor poder de negociación, mayor poder político, digamos, sociológico, económico, esa es la palabra, económico, mayor poder económico de negociación, y de esa manera obtener la satisfacción de ciertos fines o intereses, y hasta protección de derechos, como puede ser el mejoramiento de los sueldos, o el acortamiento de los tiempos de trabajo, mayores espacios de libertad, etcétera, etcétera. Esas son las normas internacionales. A nivel interno, en nuestro país hay que nombrar el artículo 57. El artículo 57, justamente hoy de mañana, en el departamento, en el Instituto de Derecho del Trabajo, estuvimos viendo el artículo 57, analizando el artículo 57. El artículo 57 reconoce justamente el derecho de sindicación, al decir que los trabajadores, al decir que el Estado deberá promover las organizaciones del Estado, al decir que el Estado deberá promover las organizaciones del Estado, otorgándole franquicias y reconociéndoles personería jurídica. O sea que el Estado deberá fomentar la sindicación a través de franquicias para los sindicatos, por ejemplo, exoneraciones de impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, exoneraciones de impuestos, no pagar contribución inmobiliaria, no pagar tributos de puerta, ¿verdad? Estar exonerado de impuestos para, no sé, imagínense que
un sindicato pusiese un camping, como le pasa con el caso a AEU, o si pone un club social, como el propio AEU, que tiene una piscina, tiene un gimnasio, bueno, y contrata personal. Bueno, ahí va a tener algunas franquicias, como por ejemplo no pagar aportes al Banco de Previsión Social, aportes obreros, aporte patronal, no pagar aporte patronal obligatorio por los trabajadores que contrata. En fin, lo que dice la Constitución es que reconoce el derecho a sindicalizarse, el derecho a unirse, y que el Estado debe promover y facilitar esa sindicalización, incluyendo el otorgamiento de personería jurídica. O sea que el 57 de la Constitución reconoce desde el año 1934, y ahí en adelante, en el 34, en el 42, después en 1967 y todas las reformas posteriores, las enmiendas posteriores, siempre se mantuvo, ¿verdad?, del año 34 en adelante, el reconocimiento del derecho de sindicación, del derecho de sindicación. El 57 también habla del derecho de huelga, reconoce el derecho de huelga, pero eso lo vamos a ver dentro de 3 o 4 semanas cuando veamos el tema de la huelga, que como dije al principio, para los que no estaban conectados, la huelga es el otro pilar de esos 3 pilares que hablamos, ¿verdad? Derecho a sindicalizarse, derecho de asociación, la negociación colectiva y la huelga. A nivel interno, como yo les decía hoy, al principio, a nivel interno, Uruguay lo que no tiene es una ley interna que desarrolle los derechos y las libertades que se establecen en el 87 de la OIT. Uruguay aprobó hace muchísimos años, ratificó el Convenio 87, pero no hay ninguna ley interna que desarrolle esos derechos. Sí vamos a ver después que hay una ley del año 2006, la 17.940, que protege la libertad sindical, que protege el derecho de sindicación. ¿Qué pasa si a alguien lo despiden porque se afilió a un sindicato? ¿Qué pasa si alguien lo despide porque es el dirigente del sindicato? ¿Qué pasa si a alguien le cambian el horario porque es representante de los trabajadores? Entonces, vamos a ver que eso está previsto, así como también algunas facilidades para que los sindicatos puedan desplegar sus acciones. Como vamos a ver después, que tienen derecho a colocar una cartelera dentro de los locales, tienen derecho a repartir volantes o folletería, tienen derecho a lo que se llaman las horas sindicales, o sea, la licencia sindical, derecho a horas libres remuneradas para poder desarrollar actividad gremial. Pero, reitero una vez más, no hay en el Convenio 87, en nuestra legislación local, una ley que desarrolle, profundice, complemente el Convenio 87 de la OIT en materia de cuáles son los derechos y cómo se ejerce, o sea, cómo se crean los sindicatos. No hay una ley de creación de los sindicatos y una ley de funcionamiento de los sindicatos. Sí de protección, pero no de, como ahora vamos a ver, del contenido de la libertad sindical. Por eso es que el Convenio 87 es una norma muy importante, porque en un país como el nuestro, donde no hay un desarrollo legal interno sobre cuál es el contenido del derecho de asociación, la norma importante entonces es el Convenio 87. Tercer aspecto, eso que dice ahí, interdependencia entre la libertad sindical y los demás derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Bueno, el Comité de Libertad Sindical ha insistido en muchos pronunciamientos, ha insistido en muchos dictámenes, que para que realmente los sindicatos puedan crearse y funcionar de manera libre y eficaz, no solamente deben tener un marco de autonomía, un marco de libertad, un marco de poca intervención estatal, un marco de poca, digamos, inmiscusión del Estado, o sea, de poca intervención del Estado, de poca interferencia del Estado en la vida interna de los sindicatos, sino que además es importante de que las otras libertades civiles que establecen las constituciones de los países rijan plenamente. ¿A qué nos referimos con esto? Al derecho de reunión, a la libertad de pensamiento, al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la democracia,
al derecho a votar, todos esos otros derechos civiles, que no son derechos laborales, sino que son derechos de los ciudadanos, también es importante que, dice la OIT, rijan o existan en un país para que realmente pueda funcionar la libertad sindical. A ver, ¿a qué se está refiriendo con esto la libertad? El Comité de Libertad Sindical, a lo siguiente. Imagínense un país donde uno dice, bueno, habilítase que los trabajadores creen sindicatos. Podrán crear sindicatos y podrán los trabajadores unirse y afiliarse y crear sindicatos. Bárbaro. Ahí estamos todos contentos, está entonces respetándose el convenio 87. Ahora, imagínense que la norma dijese, prohíbese la libertad de prensa. Y que además dijese, los ciudadanos, no los trabajadores, dice, los ciudadanos no podrán reunirse después de las 4 de la tarde. Solo lo podrán hacer entre las 12 del día y las 4 de la tarde. Bueno, entonces, fíjense que si una ley que dijese eso para los ciudadanos, no para los trabajadores que además son ciudadanos, no se podrían reunir salvo entre las 12 y las 16 horas. Eso entonces haría muy difícil que los sindicatos puedan desplegar su actividad, porque la mayoría de las actividades de repente se hacen, no sé, o en la mañana o en la noche. Bueno, esto es una restricción muy importante. O imagínense un sistema en el cual dijese, las personas no pueden salir a la calle, ¿verdad? Bueno, imagínense que, recuerdan que ahora hubo restricciones por la pandemia, pero saquen ese caso que fue una situación de fuerza mayor, bueno, que en Uruguay no fue preceptivo, no fue obligatorio, pero ustedes vieron por la televisión, por la prensa, etcétera, los países donde habían restricciones de salir de su domicilio por razones sanitarias, de carácter mandatorio, o sea, de carácter obligatorio, como pasó en muchos países, en Chile, en Argentina, bueno, en fin, la mayor parte o buena parte de los países del mundo. Ni que hablar China, en fin, otros países. Bueno, imagínense que, sacando el tema de la pandemia, un país dijese, nadie puede salir de la calle después de las 6 de la tarde. Bueno, eso es otra restricción, porque los trabajadores, si quieren reunirse para hacer una asamblea, o si quieren ir a protestar o ir al Parlamento, en fin, cualquier entonces restricción a la libertad de los ciudadanos, también entonces puede eso tener una repercusión negativa sobre el derecho de sindicación. Entonces, lo que está diciendo con esto el Comité de Libertad Sindical es que para que realmente rija la libertad sindical tiene que un país respetar el resto de los derechos civiles de los ciudadanos. Esto es entonces un poco digamos, el marco en el que debe desarrollarse, la libertad sindical. La libertad sindical, como vamos a ver en las próximas 2 clases, es el convenio 87 es un convenio que es una libertad, un derecho de contenido complejo. ¿Por qué es de contenido complejo? Porque vamos a ver que hay derechos que son atribuidos al trabajador, y aquellos que andan todavía, que están conectados, fíjense el artículo número 2, donde claramente van a ver que refiere a los derechos del trabajador. No se habla de la organización, sino que se habla del trabajador. Pero después se van a ver que en los artículos 3, 4, 5, 6, no se habla del trabajador, sino que se habla de la organización. Entonces hay derechos que son del trabajador, o sea, hay derechos que son de Cecilia, de Alicia, de Franco, de Mariel, y hay otros derechos que son de la organización, son del sindicato de trabajadores de ANCAP, del sindicato de trabajadores de Pepsi-Cola, del sindicato de trabajadores de, no sé, del supermercado Disco. Entonces, hay derechos que son del trabajador y derechos que son de la organización. Por eso es que se dice que es de dimensión compleja, de contenido complejo. Pero además vamos a ver que hay derechos que son lo que se llaman derechos de asociación. ¿Qué son los derechos de asociación? Son aquellos que refieren a esto, al derecho a unirse, al derecho a asociarse, el derecho a justamente de reunirse con otro para crear la organización. Pero después hay derechos de actividad. ¿Qué significa derecho de actividad? Bueno, las organizaciones se crean para funcionar. Entonces hay algunos derechos que se refieren a qué es lo que puede hacer, a cómo puede actuar, cómo puede funcionar la organización. Todo eso está en el convenio 87. Vamos a ver qué está. El derecho a crear la organización y cuáles son las pautas o criterios de funcionamiento libre de esa organización. Por ejemplo, vamos a ver después que ahí dice, hay protecciones para cuestiones como, por ejemplo, para cómo los trabajadores deben elegir sus representantes, cómo deben redactar sus estatutos, qué pasa con la disolución de las organizaciones, cómo se deben disolver o cómo se pueden prohibir, clausurar. Hay una serie de derechos
que no refieren tanto a la creación de la organización, sino al funcionamiento de la organización. Bien. Eso lo vamos a ver entonces dentro de... Vamos a ver la clase que viene, o sea, la clase del lunes y la clase del miércoles, vamos a ver el contenido justamente de la libertad sindical. Bueno, el otro aspecto, como yo les decía recién, es que la libertad sindical, de acuerdo a la óptica del Comité de Libertad Sindical, el concepto de libertad sindical no incluye solamente, como yo lo dije al principio, el derecho de asociación, sino también incluye el derecho a negociar colectivamente y también incluye el derecho de huelga. O sea, los tres aspectos, las tres dimensiones, las tres libertades, las tres manifestaciones de estos aspectos colectivos están incluidos para la OIT dentro del concepto amplio de libertad sindical. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda, alguna aclaración? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a ver la otra parte de la clase de hoy, que es el tema de la titularidad. O sea, ¿quién es el titular? ¿Quién tiene derecho a ejercer la libertad sindical? ¿Quién tiene derecho a ejercer la libertad de asociación, el derecho de asociación? El Convenio 87, no sé si algún compañero lo tiene ahí abierto, me gustaría que lea el artículo 2, a ver si alguno de ustedes, no sé si Franco, Mariel o algún otro compañero, puede leer el artículo 2 del Convenio 87, si lo tiene abierto por allí, o cualquier otro compañero. Si quiere, yo leo, profe, no tengo problema. Muchas gracias. Adelante. Dice, artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Perfecto, gracias, Brian. Les pregunto entonces, de acuerdo a lo que acaba de leer Brian, del artículo 2, ¿quién es el que tiene derecho a asociarse? ¿Solamente los trabajadores? Trabajador y empleador por igual. Ahí está, ahí está. El Convenio 87 establece que el derecho a crear organizaciones no es solo de los obreros, sino también es un derecho de los empresarios. ¿Qué significa esto? Que el Convenio 87 entonces lo que hizo fue reconocer el carácter bilateral de este derecho. Esto en realidad es tiene una explicación histórica, y es que, obviamente, cuando se discutió en la OIT la sanción de la aprobación de este convenio, ahí los empleadores evidentemente se negaban a que se consagrase solamente el derecho a crear sindicatos, y también entonces pretendían ponerse en un pie de igualdad, digamos así de alguna forma, ponerse en un pie de igualdad, y que también se reconoce el derecho de que ellos también pueden crear sus cámaras, sus asociaciones. Algunos autores como Armida, como Osvaldo Mantero en nuestro país, han criticado esta solución, diciendo, bueno, en realidad los empresarios cuando crean cámaras, cuando crean asociaciones, piensen ustedes en la Cámara de Comercio, la Cámara de Transporte, la Cámara de Turismo, la Asociación de Bancos, en fin, todas las cámaras que hay en Uruguay, o sea, cuando los empleadores se unen, dice Armida, en realidad no lo hacen en función o en ejercicio o al amparo del Convenio 87, sino que lo hacen al amparo del artículo 21 del Código Civil, cuando establece justamente y reconoce las asociaciones civiles y el derecho de las personas jurídicas y de las personas naturales, o sea, de nosotros, de poder crear una organización, como yo decía, una iglesia, un club deportivo, o poder crear una organización empresarial. Entonces, decía, en realidad, dicen estos autores, en realidad los que siempre tuvieron dificultades desde el punto de vista histórico para crear la organización son los trabajadores. ¿Por qué? Y acá voy un paso más atrás. Porque ustedes recuerden, y esto lo vieron en la clase pasada, que la historia demuestra que hubo 4 etapas en materia justamente de reconocimiento de este derecho. 4 etapas históricas, 4. La primera fue, recuerdan ustedes, la prohibición. Recuerdan ustedes que con la Revolución Francesa, la ley Le Chapelier, de 1791, la ley Le Chapelier en Francia, y después muchos países replicaron ese modelo, prohibió a los trabajadores crear organizaciones, gremios, crear sindicatos, y les prohibió celebrar convenios colectivos y prohibió
que pudiesen hacer huelga. Prohibió las tres cosas: sindicato, la negociación colectiva y la huelga. Ese fue el primer periodo histórico, entonces, en Europa, la prohibición del derecho de sindicación. La segunda etapa es lo que se llama la etapa de la tolerancia. ¿Qué significa la etapa tolerante de la tolerancia? Bueno, que de hecho, aún los países que tenían una prohibición, o inclusive una tipificación penal del derecho de asociación, de hecho, se despenalizó, o sea, se dejó de aplicar ese delito, ya sea porque los tribunales lo dejaron de aplicar, o en algunos países inclusive se derogó esas leyes prohibitivas, pero entonces lo que había no era una ley que reconociese, sino simplemente una posibilidad de crear sindicatos de hecho, ¿verdad? No porque el ordenamiento lo permitiese, lo reconociese, sino que de hecho se crearon organizaciones y los trabajadores empezaron a unirse ¿verdad? Y a protestar frente al empleador de forma mancomunada, de forma solidaria, se unían para protestar frente al empleador. Etapa de la tolerancia. Precisamente con el convenio 87 de la OIT, un poco antes en realidad, un poco antes ya con la Constitución de Querétaro, de México, en 1917, y en 1919 con la Constitución de Weimar en Alemania, y después de ahí en muchos otros países, en Uruguay en 1934, o sea, antes del convenio 87, que es de 1948, antes del convenio 87, que es de 1948, ya habían en el mundo, ¿verdad?, constitución, época, digamos, de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ahí aparece un reconocimiento del derecho de sindicación. Convenio 87, o sea, ahí es cuando uno puede poner Profe, se le un cortó. mojón. Profe, se le corta. Tipo, queda un poco y se corta y vuelve y se corta. Ahora sí están escuchándome, ahora se escucha Sí, mejor. ahora sí. Sí, ahora sí. Quedamos en la parte del convenio 87 de 1948, que Perfecto, había perfecto, gracias. constituciones y ahí quedamos. Bien, de acuerdo. Entonces, lo que yo le decía que, digamos, la tercera etapa es la del reconocimiento del derecho de sindicación, que el centro, la norma fundamental es el convenio 87. El convenio 87 es la norma fundamental de reconocimiento del derecho de sindicación. Y una cuarta etapa es no solamente que hay un reconocimiento, sino que la cuarta etapa es lo que se llama de promoción, que es cuando no solamente se reconoce el derecho a asociarse, sino que se protege. Y que eso, ¿verdad?, digamos como que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, en la segunda mitad, digamos, de 1950 en adelante. De 1950 en adelante, y son mojones de eso, el convenio 98, el convenio 135 de la OIT, así como también la creación del Comité de Libertad Sindical. Pero también hay en el mundo cantidad de normas, ¿verdad?, que entonces no solamente reconocen el derecho de sindicalizarse, sino que además establece un especial de tutela, de protección de ese derecho. ¿Por qué? Porque claro, si uno consagra el derecho a sindicalizarse, pero después no establece un mecanismo de protección, puede suceder muchas veces que ese derecho sea ilusorio, que ese derecho no se efectivice, no se consagre en los hechos, en la práctica. Es decir, imaginemos que el empleador, una ley dice, bueno, sí, en un país se reconoce el derecho a sindicalizarse, a crear sindicatos, pero el empleador puede despedir libremente a todos los trabajadores cuando quiera. Bueno, entonces, si bien hay un derecho a sindicalizarse, después, si hay una libertad de despedir y ese despido no tiene ninguna consecuencia, digo, negativa para el empleador, hay una consecuencia negativa para el trabajador. Me refiero, si no tiene ninguna repercusión negativa para el empleador, entonces, evidentemente no tiene una sanción, digamos, no tiene una sanción para el empleador, entonces el empleador fácilmente puede eludir, digamos, vulnerar ese derecho de sindicación. Entonces, aparecen, como yo les decía, normas
constitucionales, internacionales, que protegen la libertad sindical, que sería la cuarta etapa. Todo esto fue para explicar lo del tema de la bilateralidad. La bilateralidad, entonces, en realidad, este es un derecho claramente que, y si uno mira el 87, en realidad habla de los empleadores en un artículo, en el artículo 2 que leyó Brian. Después todo el resto se refiere más que nada a los trabajadores y a los sindicatos de trabajadores, con lo cual queda claro que el centro, queda claro que el objetivo, el destinatario de todo el convenio es el trabajador y sus organizaciones y no los empleadores. Pero de todas formas, lo cierto es que por una transacción política, y para que se aprobase el convenio, entonces se estableció en el artículo 2 la bilateralidad del derecho de sindicación. ¿Qué quiere decir eso? Que el convenio 87 dice que no solamente los trabajadores pueden crear organizaciones, sino que los empresarios pueden crear cámaras empresariales. Bien, de ahí entonces que cuando el equipo docente le pongamos en el múltiple opción próximo, la libertad sindical es un derecho unilateral, trilateral o bilateral, la respuesta es bilateral. No es unilateral, no es solo de los trabajadores, es un derecho de los empleadores. No es solo de los empleadores, no es solo de los trabajadores, es de ambos. Más allá de la discusión política, ideológica, filosófica, la norma, el 87, dice que es de trabajadores y de empleadores. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Bien. Vayamos ahora entonces a ver el lado del trabajador. Dejemos en los empresarios, vamos a ver el lado de los trabajadores. La pregunta sería, ¿qué trabajadores son los que pueden sindicalizarse? ¿Qué trabajadores pueden sindicalizarse? Ahí la ley, el convenio, el 87, vieron que cuando Brian leyó, él leyó la oración que decía los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción, sin ninguna distinción. Entonces, ¿cuál es la lectura que le ha dado el Comité de Libertad Sindical a esa expresión sin ninguna distinción? Bueno, lo ha entendido de dos maneras. Por un lado, a que es sin ninguna distinción entre empleadores y trabajadores. No hay distinción entre ellos, los dos se pueden sindicalizar. Y segundo, el sin ninguna distinción es en el sentido de que no está excluyendo ningún tipo de trabajador. Es decir, por ejemplo, no se puede hacer una distinción por razones de género y decir, no, las mujeres no tienen derecho a sindicalizarse. O por razones de nacionalidad. No, mire, los extranjeros no se pueden sindicalizar. Para que ustedes se den cuenta, por ejemplo, hay muchos países que prohíben que los inmigrantes se puedan sindicalizar. Sin ir muy lejos, España. Sin ir muy lejos, España. Un uruguayo en España no puede ser presidente de un sindicato. Y en muchos países, miren que en muchos países se establece... Bueno, entonces muchas veces el Comité de Libertad Sindical ha dicho justamente eso. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Convenio 87, los inmigrantes también tienen derecho, los venezolanos, los haitianos, los dominicanos que hay en Uruguay, todo lo que ustedes se imaginan, todos tienen derecho a sindicalizarse y hasta ser dirigentes gremiales. ¿Por qué? Porque sí, es una ley, como pasa en el caso de España, que yo les decía, pero no solo en España, miren que en muchos países, las leyes son muy reticentes en cuanto a permitir que los dirigentes sindicales sean extranjeros, por cuestiones de nacionalidad, de soberanía. Cada vez menos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, imagínense que una ley en Uruguay se dictara hoy y dijese, solo pueden ser dirigentes del PIT-CNT los nacidos en Uruguay. Eso sería contrario al convenio 87. Lo mismo si dijese los trabajadores católicos o los trabajadores umbandistas o los evangélicos no pueden sindicalizarse, tampoco. O si dijese los pasantes o los becarios o los trabajadores a prueba o los que ganan poco o los que ganan mucho o los que son maestros o los que son profesores. O sea, la ley dice sin ninguna distinción de raza, de sexo, de edad. Imagínense una ley que dijese, los que son gordos no se pueden sindicalizar. Eso sería contrario al convenio 87. Ahí entonces no me podría sindicalizar. O si dijese los que miden menos de 1,60. Yo ahí quedé más o menos porque mide 1,67. Pero imagínense que ese tipo de verdad de discriminación aberrante, todo sería entonces contrario al convenio 87. Así como también las distinciones ya no las aberrantes, las típicas, estas de sexo, el color, la altura, el color de los ojos, de la piel, ser lindo, ser feo, estas cosas que son evidentes, sino también inclusive categorías laborales, que es en general lo más importante, porque, como ustedes se pueden imaginar, en muchos países, inicialmente se decía, por ejemplo, los domésticos no pueden sindicalizarse.
los rurales no pueden sindicalizarse. Esas eran discriminaciones bastante típicas, a tal punto que la OIT tuvo que dictar normas después que dicen, no, los domésticos, el convenio de los domésticos dice, tienen derecho a los domésticos. O los teletrabajadores tienen derecho a sindicalizarse. O sea, no puede haber una exclusión en base a la condición del trabajador, de si es que trabaja por la computadora o... La otra distinción importante, y esta sí es más importante, es que en realidad es la verdadera duda que dejaba el convenio 87, porque estaba claro que cuando decía sin ninguna distinción no se podían hacer este tipo de disquisiciones o discriminaciones por raza, por color, por sexo, etc. La duda que quedaba era el de los funcionarios públicos. O sea, si los funcionarios públicos tenían derecho a sindicalizarse, porque este sí es un tema más sensible, ¿verdad? Porque ahí no se olvide que entra en tema el interés público, el interés general. Hoy lo vemos como una cosa muy natural, que la gente en la función pública se sindicalice, pero hace 50 años atrás, o 60 años atrás, esto no era tan fácil, tan fácil de aceptar. Digo, no había una costumbre o una visión de los ciudadanos y de los partidos políticos, etcétera, de una admisión. A ver, esto no se piense que están alocados. A ver, muchos países, sin ir muy lejos, Chile todavía hasta el día de hoy tiene restricciones constitucionales al derecho de sindicación de los funcionarios públicos. En los hechos se sindicalizan, pero al margen de la Constitución. Por eso es que ahora en Chile se está discutiendo, vieron, una Constitución, o sea, se nombró una asamblea constituyente, se nombró una asamblea constituyente que, entre otras cosas, seguramente, muy seguramente, va a cambiar estas restricciones que tienen los funcionarios públicos, pero no solo ahí, miren que pasó en Colombia, pasó en muchos países del mundo, han habido siempre restricciones de los funcionarios públicos. Entonces, a ver, ¿qué dice sobre esto el Convenio 87? Que el Comité de Libertad Sindical ha dicho que los funcionarios públicos están comprendidos en el Convenio 87. ¿Qué es lo que dice el convenio? Bueno, a contrario sensu, y ahí le pido a Brian o a algún compañero que lea, si mal no recuerdo, es el artículo 9, que ahí sí hay una restricción de una categoría de funcionario público. A ver si, creo que es el convenio, el artículo 9, creo que es, o el 10. O el 10. El 9 o el 10 leo, entonces. Parece que habla de los policías y los militares, a ver. Sí, es el 9. El 9. Ahí va, a ver si lo puedes leer, Brian. Bien. El artículo 9. Primero, la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la policía las garantías previstas por el presente convenio. Perfecto, es eso. ¿Vieron lo que dice el convenio 87? Dice, la legislación determinará hasta qué punto se aplican las garantías a policías y militares. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo que ha interpretado el Comité de Libertad Sindical es que el convenio 87 puede excluir, perdón, el convenio no, las legislaciones, o sea, los países, los estados, cuando aprueban el convenio 87, el parlamento de cada país puede, si quiere, es una facultad, una prerrogativa, puede, si quiere, excluir, quitar, eliminar del convenio de 87, o sea, del derecho de sindicación, ¿a quiénes? A los policías y a los militares. ¿Por qué? Porque uno que dice, la legislación determinará hasta qué punto. Entonces, ¿qué es lo que interpretó el comité? Que dijo, bueno, hasta qué punto significa que puede ser todo, o sea, excluirlo todo, prohibir que los militares constituyan sindicatos, o los policías, o puede decir que lo pueden hacer, pero con algunas restricciones, o los pueden equiparar a los privados y dejar que libremente puedan crear sindicatos los policías y los militares. Entonces, este artículo que acaba de leer Brian, el 9º, es el que dio pie para que el Comité de Libertad Sindical interpretase de que los únicos funcionarios públicos que pueden ser excluidos son los militares y los policías. A contrario sensu, todo el resto de los funcionarios, léase, los de los ministerios, los de los gobiernos municipales, los del Tribunal de Cuentas, los del Poder Judicial, los maestros, los bomberos. Es más, el Comité de Libertad Sindical lo que ha dicho es que el término policías y militares deben ser interpretados de manera estricta. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que los funcionarios civiles o los sectores civiles o los departamentos o las reparticiones o las oficinas civiles de la policía y los militares, esos están incluidos dentro del derecho de sindicación. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, imagínense que en Uruguay, ustedes saben que el Ministerio del Interior, o sea, la policía,
está por un lado la policía propiamente dicha, o sea, la parte ejecutiva, o sea, los que manejan armas, y después piensen ustedes, por ejemplo, está el que emite la cédula, como es la Dirección Nacional de Identificación Civil, que esos son funcionarios administrativos, ¿no? O los que nos emiten el pasaporte, o los que trabajan en migraciones, ¿verdad? Que son los que se dedican a hacer los trámites de residencia de los extranjeros y autorizar, son todos funcionarios administrativos. Esos funcionarios administrativos o los bomberos, que ustedes saben que los bomberos en Uruguay, en otros países es diferente, están dentro del Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical? Que los funcionarios administrativos, o sea, lo que llamaríamos los civiles del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, esos tienen derecho a sindicalizarse. ¿Quiénes son los que están excluidos? Dice la OIT, o pueden estar excluidos, si así lo resuelve un país, eso es un tema de resorte interno de cada país, son los funcionarios policiales operativos, o sea, el que tiene arma, el que maneja arma, o, por supuesto, los militares, ¿verdad? Todos aquellos estamentos o sectores o digamos, reparticiones, o sea, el que tiene la condición de militar stricto sensu, ¿verdad? Aquel que tiene el manejo de arma. ¿Esto por qué? Bueno, porque en general siempre, como ustedes se pueden imaginar, los países fueron muy reticentes a otorgarles un derecho de presión, un derecho a que se puedan unir y presionar a aquellos que manejan las armas, porque tanto militares y policías, entonces, como tienen el monopolio del uso de las armas, ellos entonces podrían tener una capacidad de presión, no solamente desde el punto de vista laboral, sino que podría ser una presión política, a través de la constitución de gremios. Entonces podrían desviarse, digamos así, la función normal de un gremio hacia una función de tipo política, y de esa manera, vamos a decir así, podrían dar un golpe de Estado, o cuestiones por el estilo. Entonces, por razones políticas, es que el Convenio 87 autoriza a excluir a los militares y a los policías. Reitero, a contrario sensu, se habilita que todo el resto de los funcionarios públicos, de un ministerio, y acá estoy incluyendo los defensores de oficio, los jueces, los actuarios, como yo le decía, el Tribunal de Cuentas, los maestros, los docentes, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, en fin, todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Yo qué sé, la UTU, y bueno, ni que hablar, por supuesto, todos los funcionarios de todos los ministerios, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ganadería, todos tienen derecho a crear sus organizaciones al amparo del Convenio 87. Hay una restricción más que no está en el 87, sino está en el Convenio 151. El Convenio 151 es un convenio de la OIT, el 151, que refiere a los derechos de sindicación de los funcionarios públicos y a los derechos de negociación colectiva de los funcionarios públicos. El 151 es un convenio específico para funcionarios públicos. Ahí, además de reiterar esta exclusión de los policías y los militares, agrega una categoría más. Dice que los gobiernos, los estados, pueden excluir, se los autoriza a limitar, a restringir el derecho de asociación, no solamente a policías y militares, sino también a los funcionarios públicos que integran los órganos decisorios del Estado. ¿Qué significa los funcionarios públicos que integran los órganos decisorios? Se está refiriendo a los ministros, los directores generales de los ministerios, los directores de entes autónomos y servicios descentralizados, al intendente, al presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que esta categoría de funcionarios, esta restricción tiene muy poco interés práctico, porque en general ningún diputado, senador, ministro, subdirector de un ministerio o director de un ente autónomo, no sé, piensen en el presidente de ANCAP, se va a afiliar a un gremio. A ver, de repente alguno está afiliado, pero está afiliado no por ser director, sino porque de repente era funcionario del organismo, ¿verdad? Y lo que normalmente sucede es que cuando pasa después a ser director de ese ente, entonces muchas veces pide la suspensión de su calidad de afiliado al gremio, porque claro, después va a estar del signo de los dos lados del mostrador, va a ser afiliado y a su vez va a ser directivo, o sea, va a actuar como patrón, digamos así, de ese organismo público al estar formando parte del órgano de dirección de ANCAP, de UTE, ANTEL, la OCE, el Correo o el organismo que sea. Entonces, en definitiva, el Convenio 87 y el 151 prevé 3 restricciones o exclusiones: policías, militares
y los funcionarios públicos que integran el órgano decisorio. Entonces, repasando, los trabajadores y los empresarios tienen derecho a crear sindicatos. Todos los trabajadores de la actividad privada, cualquiera sea la actividad, la función, el cargo, el sueldo que ocupen, pasantes, becarios, hombres, mujeres, lindos, feos, altos, flacos, gordos, todos tienen derecho a sindicalizarse. Las únicas exclusiones admitidas en el ordenamiento internacional, y como en Uruguay no hay ley, el ordenamiento internacional pasa a ser la ley interna, son los policías, los militares y los funcionarios públicos que integran los órganos decisorios del Estado. Situaciones especiales, y con eso concluimos la clase de hoy. El Convenio 87 no refiere a estas cosas que vamos a decir ahora, estos son elaboraciones que ha hecho el Comité de Libertad Sindical. O sea, frente a algunos casos concretos, el Comité de Libertad Sindical, frente a algunas quejas que se han presentado, frente a algunas quejas, denuncias que se han presentado, por leyes restrictivas, no es el caso de Uruguay, leyes restrictivas, el Comité de Libertad Sindical se ha tenido que expedir respecto de si algunas categorías especiales o condiciones especiales de trabajadores están excluidos del derecho a sindicalizarse. O sea, si pueden afiliarse o no, si pueden formar parte de un gremio o no. Uno es los jubilados. Los jubilados, o sea, a ver, imagínense que una ley en Uruguay dijese, los trabajadores, una vez que acceden a la jubilación, no tienen derecho a seguir siendo parte del gremio. Bueno, si una ley dijese eso y un gremio protesta y dice, no, mire, acá esta ley dice que Franco, Cecilia, Alicia y yo nos jubilamos y ya entonces no podemos ser más parte del gremio bancario, por ejemplo, de AEU. Puedo decir el caso de AEU porque es un caso de la realidad. En AEU las personas pueden seguir siendo parte del gremio, ¿verdad? Pagando su cuota sindical porque tienen una, vamos a decir así, una autorización, o en el estatuto prevé la posibilidad de que los jubilados sigan siendo aportantes y miembros del sindicato. No es común, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar, no es común que un jubilado, o sea, que alguien que pasa la pasividad, siga siendo parte de un gremio, pero a veces hay gente que por razones políticas, ideológicas, filosóficas, sí quiere seguir apoyando y contribuyendo, pagando al gremio, ¿verdad? O participando de sus actividades, de sus asambleas, o yo qué sé, yendo a pintar un cartel, o no sé, lo que ustedes quieran que pueda colaborar alguien en un gremio. Entonces imagínense una ley que prohíbese que los jubilados sean parte de un gremio. Bueno, si van ante el Comité de Libertad Sindical, el Comité de Libertad Sindical va a decir, si mantiene los pronunciamientos que ha habido hasta ahora, diciendo que el Convenio 87 no dice, porque estoy viendo que el Convenio 87 dice los trabajadores y los empleadores, y no dice los trabajadores activos, no dice los trabajadores en actividad, sino que dice los trabajadores. Entonces lo que ha dicho, como no establece ninguna distinción, pueden ser activos o pueden ser pasivos. Lo mismo respecto a los desempleados. ¿Qué significa los desempleados? Si yo mando a alguien al seguro de paro. Franco está afiliado al gremio. Imagínense que Franco está afiliado al gremio de Pepsi-Cola y lo mandan al seguro de paro. ¿Pierde su calidad de afiliado? No, no pierde la calidad de afiliado automáticamente. Justamente el Convenio 87 vuelve a decir lo mismo. Bueno, como la ley no distingue, como el convenio no distingue entre trabajadores activos o trabajadores en seguro de paro, un desocupado puede ser parte de un gremio. Otra vez, esto es bastante evidente, bastante lógico y tiene en general poco interés práctico, pero en definitiva, esto más que nada hace poco en una charla, hace un par de meses, una charla, julio pasado, un profesor argentino justamente que le invitamos a una charla en el instituto, él explicaba que en Argentina, por ejemplo, se quiso crear un sindicato de trabajadores desocupados. Los trabajadores desocupados quisieron crear un gremio y pidieron la autorización al Ministerio de Trabajo en Argentina, y el Ministerio de Trabajo en Argentina le dijo que no podían porque solo pueden crear sindicatos los activos. Bueno, si van ante la queja ante la OIT, seguramente la OIT va a decir esa restricción establecida en la legislación argentina por parte del Ministerio de Trabajo argentino es contrario al Convenio 87. Todo esto tiene en realidad poco interés práctico. Y la más interesante es el que viene después, los autónomos. ¿Qué es el tema de los autónomos? Bueno, es si los trabajadores independientes, los de Uber, los riders, los de, ¿cómo se llama? Uber Eats o como la otra empresa, Pedido Ya, o no sé, estas empresas que ustedes conocen, Globo y todas las demás, los riders, los famosos riders, bueno, y otras categorías, ¿verdad? O sea, las personas que están como empresas unipersonales o que están como trabajadores autónomos, se pueden o no sindicalizarse. Otra vez,
el convenio 87, el Comité de Libertad Sindical, ha dicho que el convenio 87, cuando dice trabajadores, no dice trabajadores subordinados, no dice trabajadores dependientes. Entonces lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical es que si una ley en un país restringe la posibilidad de que los autónomos se afilien a organizaciones sindicales o creen sus propias organizaciones sindicales, eso sería contrario al convenio 87. Reitero, imagínense que en Uruguay una ley dijese: prohíbese a los trabajadores riders o prohíbese a los trabajadores independientes afiliarse a un gremio del PIT-CNT. Eso sería contrario al convenio 87. Bien. Para finalizar la clase, en 3 minutos. Hasta acá entonces la titularidad. Miren que van a haber varias preguntas sobre esto. En las múltiples opciones, sobre el verdadero o falso, van a haber muchas cáscaras de bananas. Al estilo, ¿los jueces pueden sindicalizarse, verdadero o falso? Verdadero, pueden sindicalizarse. El convenio 87 no los excluye. ¿Los policías pueden ser excluidos? Sí, pueden ser excluidos. Y acá voy un paso más atrás porque yo no lo dije, me olvidé. La ley en Uruguay, esto me olvidé, la ley en Uruguay, la ley orgánica policial establece el derecho de los policías, en Uruguay, la ley orgánica policial permite a los policías sindicalizarse. Les prohíbe hacer huelga, pero no les impide sindicalizarse. Reitero, en Uruguay, la policía, la ley orgánica policial, les permite sindicalizarse, pero no les permite hacer huelga. Entonces, en Uruguay optó por el modelo de no prohibición, sino de admisión de que los policías, el Ministerio del Interior, pues, a su vez, la ley orgánica militar prohíbe la sindicalización. O sea que en Uruguay tenemos que los policías sí pueden sindicalizarse, por supuesto los bomberos, y los militares no pueden sindicalizarse. Una consulta, profe. Sí, adelante. Entonces queda más o menos el criterio del derecho interno de cada estado, ¿verdad? Textual. Y yo no lo quise aburrir con esto, pero en el mundo hay 3 modelos. Está el modelo como el nuestro, de los países que admiten el derecho de sindicalización de los policías, es el caso de Uruguay, el caso de España, el caso de Grecia, el caso de Estados Unidos. Ustedes lo ven en Estados Unidos, en las películas. Esto lo ven mucho en las películas de Estados Unidos. ¿Vieron cuando ustedes ven esas películas policiales que de repente vieron que el policía de repente usó el arma y mató a un delincuente, o a un presunto delincuente? Vieron que ahí en las películas le dicen, bueno, llama a tu delegado sindical porque vas a necesitar un abogado, porque va a venir asuntos internos y va a investigar, y de repente terminas preso. Bueno, justamente ahí tienen un ejemplo. En Estados Unidos, los sindicatos policiales, la función principal que tienen es esa, justamente, defender al policía cuando mata a alguien. Entonces vieron que ahí tienen todo un cuerpo de abogados que se dedican a defender a los policías de esos casos. En Estados Unidos, justamente, está permitido la sindicalización de los policías, no la de los militares. Yo le diría que en casi ningún país del mundo los militares se pueden sindicalizar. Es una excepción. Entonces, pero yo le decía, hay 3 modelos de sindicalización de la policía. Estamos hablando de la policía, no de los militares. Los países que permiten, como el caso de Uruguay, los países que prohíben, doy un ejemplo, Chile, doy otro ejemplo, Paraguay. La Constitución de Chile y la de Paraguay prohíbe la sindicalización de los policías. La de Venezuela, la de Cuba, la de muchos países. Y después están los países que tienen un sistema intermedio. Que es el de, permiten a veces no que sindicalicen, sino que, por ejemplo, puedan nombrar delegados y que esos delegados puedan tener derecho a algún tipo de interacción, de consulta. O sea, a veces hay derecho a crear organizaciones, pero con ciertos derechos limitados. O sea, hay modelos, digamos, de prohibición, hay modelos de admisión y hay modelos intermedios. En el Uruguay es un modelo, podría decir, intermedio, porque les permite sindicalizarse, pero les prohíbe ejercer el derecho de huelga. Sí pueden negociar los policías. De hecho, en Uruguay tenemos como 5 sindicatos policiales, o en algún momento hubo como 5, no sé si hoy hay 2, 3, 4, pero en algún momento de los últimos años que habían 5 sindicatos policiales, ¿verdad? Habían 5, estaban divididos, muy fraccionados los policías en sindicatos policiales. Bueno, les decía un minuto para terminar. Todo esto entonces que vamos a ver es
respecto entonces del contenido. O sea, las próximas 2 clases vamos a analizar el contenido. Y ahí ustedes un poco tienen la placa del contenido complejo que yo les decía. Porque fíjense que arriba del todo ustedes tienen derechos individuales. Hay derechos que son del obrero, derechos que son de Bryan, derechos que son de Franco. Hay otros derechos que no son de Franco o de Bryan, son derechos de la organización, son derechos del sindicato de funcionarios municipales, de ADIOM. O hay derechos que son del sindicato de Coca-Cola, o del sindicato de, yo que sé, de Salus, ¿verdad? O del sindicato de la salud, o sea, de la Asociación Española, o de Médica Uruguaya, que ustedes quieran. Entonces, hay derechos que son del trabajador y hay derechos que son de la organización. Y después vamos a ver que hay derechos que se llaman positivos y hay derechos que se llaman negativos. ¿Qué significa derechos positivos? Es el derecho a agremiarme y a constituir el sindicato y a afiliarme al sindicato. Y después vamos a ver que hay derechos negativos, que son el derecho a desafiliarme del sindicato o el derecho, ¿verdad?, a no afiliarme al sindicato, o sea, que no me obliguen a afiliarme al sindicato. Bueno, pero todo esto que ustedes tienen en esta placa no es el motivo de la clase de hoy, sino la clase del próximo lunes. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna reflexión, alguna duda sobre todo esto que hemos dado? No, profe, muchas gracias. De mi parte, Cecilia, no. Alicia, ¿alguna cosa que me haya quedado por decir? Brillante. No, todo muy bien. Bueno, entonces, les agradezco, que tengan un buen fin de semana. Recuerden que este tema lo pueden leer en Sindicatos en Libertad Sindical de Armida, lo dije al inicio, lo pueden leer en el libro de Raso, en el tomo 4, volumen 1, Derecho del Trabajo de Juan Raso, y después también lo pueden leer en el tomo de Plac, en el tomo 4, volumen 1. En la clase que viene vamos a ver el contenido de la libertad sindical. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau. Profe, Sí, antes que cortes, ¿el próximo parcial va a ser de la clase 28? sí, tal cual está previsto allí. Impecable, una dudita nada más. Muchas gracias, buen fin de semana para todos. Chau, chau. Buenas noches.